Pues mira, Emilio Fernández lo conocí mucho antes, todavía más joven. Yo creo que, no sé qué andábamos haciendo Pina y yo. Bueno, yo creo que ya éramos actrices o empezábamos o andábamos en el mundo entre los artistas y los intelectuales. Y entonces nos llevó a su casa el Caco Parra, o sea, el arquitecto, que es el papá de una amiga mía. Que yo creo que lo conocimos en casa de Alicia Peña, o sea, la tía de mi amiga. Y por ahí hemos de haber dicho que queríamos conocer a Lino Fernández. Y entonces nos llevó a su casa. Y a mí me impresionó muchísimo su casa, la entrada, la cantina. Y bueno, ya, no pasó a mayores. Y luego, pues sí se la choca. Pero tenía muy mala fama, mi querido Lino Fernández. Yo sabía, porque la actriz que no lo quiso hacer, que no tenemos que mencionar quién fue, me había platicado. Creo que yo estuve en casa de ella con Emilio. Sí, creo que sí. No, el portero es Josefina Echanove. Bueno, entonces, que ese proyecto, dije, que padre, hazlo, ¿no? Suena muy bien. Bueno, y ya pasó todo. Y entonces un día me llama mi representante, que en ese momento era Nancy Rodman, que trabajaba con Lonca Becker. Y me dice, te voy a mandar un guión maravilloso y no tienes ni que leerlo, porque lo vas a hacer. Entonces dije, bueno, pero tienes que ir a Churubusco por el guión. Pues claro que ahí me voy. Y te tienes que ir mañana. Entonces dije, bueno, ok. Leí el guión y pues me encantó, la verdad. Pero nunca me di cuenta que la Choca tenía una cicatriz. Yo todo, pero la cicatriz no se lo leí tan rápido. Todo era en Tuxtepec y en ese tiempo no había un camión bonito, un autobús. No, era casi con gallinas, te lo juro. Digo, era como de tercera casi. Pero entonces ya llegué al Hotel Vista Hermosa, se llamaba, que daba al Papaloapan, pero que no tenía nada de Vista Hermosa. Bueno, el Papaloapan sí, pero el hotel no era un hotel elegante. Pues Tuxtepec era pues, una ciudad muy pequeña, un pueblo casi. Bueno, y entonces pasan a las 5 de la mañana por mí. Se fue la luz en el hotel con velas. Entonces yo no pude leer bien mi guión. Y mucho menos me enteré de que era tuerta. Bueno, que tenía esa cicatriz. Entonces ya llegué, me visten con ropa de la otra actriz, que no, eso no me gustaba mucho, pero bueno. Y entonces me empiezan a poner la cicatriz y digo, ¿qué es esto? Y dice, pues es que no leíste el guión, eres tuerta. Entonces, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Y bueno, me fui a leer el guión y era la escena que empieza, que está Chan Urbeta, que yo estoy moliendo el maíz, que en mi vida había molido, como comprenderás. Entonces, primero había que saber, pues, moler el maíz para que devuelva masa y todo esto, ¿no? Bueno, para desgranarlo y luego decir el diálogo. Entonces yo me atoro. Dijo, bueno, ahorita ya el indio me va a correr, me va a matar, me va a gritar. No, nada. Nada más me dijo, vete a estudiar tus líneas bajo la sombra de un árbol maravilloso que había ahí, porque era la selva pura. Era muy bonito el lugar donde filmamos, ¿no? Y ya vienes. Entonces nos salió preciosa. O sea, vino, me dio la mano, y desde ese día ya todo marchó de maravilla. El indio en esa película había dejado de beber. Solo bebía un whisky después de la filmación. A las 2 de la tarde se cortaba y ya no filmábamos casi, o filmábamos muy poco, porque nos levantábamos a las 5 de la mañana.
todos los días. Y entonces, no sé, el ambiente, platicábamos mucho con el indio. Eso sí, las escenas antes las platicábamos. Y es una sola locación. Entonces ahí me empecé a sentir realmente campesina y pensaba yo en muchas mujeres del rancho de mis abuelos que yo había visto y pues casi tratado, cómo eran con sus niños. Eh, lo que sí es que practicamos un acentito. No, pero todo fue rapidísimo. Entre que filmábamos y en la tarde nos íbamos a practicar el acento y todo. Y pues sí nos salió muy bien, nos llevamos muy bien. El equipo era fantástico, ¿no? Meche era encantadora, la verdad. Luego Gregorio era mi amigo desde siempre. Y Salvador Sánchez y el precioso de Chano Grueta. En esa película yo todavía no era actriz, sino que yo bailaba, pero el guión también era de Edmundo Báez, que ese yo lo conocía por otros lados, por mis amigos intelectuales y bastante más mayorcitos que yo. Este, y entonces me dijo, oye, siempre estaba terco de que yo tenía que hacer cine. Y yo decía, no, yo soy bailarina, pues no sé, pues no estoy muy decidida. Y, y entonces fuimos, él habló de mí para hacer Talpa, la que hizo Lilia, que ya era una estrella, Lilia Prado. La estrella es Silvia Pinal, con Pedro López Lagar, si no me, ¿no? Y pues a mí me impresionó el set y todo así. Y ya, eso fue todo. Me hicieron un close-up, que yo ni cuenta me di. Y ya, y no pasó nada. Pues, digo, yo creo que ya estaba amarradísima y ya estaba perfecta, ya había trabajado con Buñuel, digo, yo no era nadie, más que una muchachita y que no sabía muy bien qué es lo que quería en la vida. Bueno, no, qué es lo que quería en la vida, no, sí lo sabía, pero no sabía yo si quería ser actriz, y de cine menos. Todavía de teatro podría, pero de cine no lo había yo pensado. Era, cuando algo no le gustaba sí lo decía, pero era más bien suave. La verdad, no gritoneaba ni nada, nada más se decía muy bien lo que quería. Y la verdad que le hicimos, bueno, mi experiencia con él. Bueno, la Choca es una mujer, que se veía que era una mujer de armas tomar, bastante aguerrida con los hombres también. Entonces, y eso se ve en la película, cuando ves como algún flashazo de la vida anterior. Es una pelea con una mujer y ella la mata y la ahoga. Porque en esta escena, justamente de ese póster, eh, ellos se supone que beben y hasta fuman un poco de marihuana o algo así. Y empiezan a platicar. Y yo les cuento esa vez que la maté, que ya ni me acuerdo bien de las palabras, pero unas palabras muy campesinas y muy chapanecas. Entonces, es una mujer que vive en medio de la selva y que pues sigue un poco la ley de la selva. Se quedan a vivir ahí huyendo. Y luego yo me entero que mi marido que se vendió. Y eso yo no lo soporto. En mis códigos eh, morales o éticos, eso venderse con los militares, no. Entonces, esto me hace fijarme en Gregorio, que no estaba nada despreciable. Entonces, pero luego se mete Meche Carreño, y bueno, pues ahí se arma todo, y entonces yo mato a todos, menos a mi hijo, menos a mi hijo. Pero es una rebelde que no quiere saber nada Pero si se da cuenta por el abuelo que sí es importante que el niño se eduque. Porque ya ves que el indio siempre era pues
en todas sus películas mandaba el mensaje de la educación, porque a él le preocupaba. Y yo incluso, cuando me llamaron, le dije, ¿pero para qué pones lo de la educación? Le dije, es como muy obvio, es obvio que se va de ahí para educarlo, pero no. Él dijo, ¿a dónde vamos, mamá? Yo le decía, no, vámonos vida. A mí me parecía más bonito, porque no era tan obvio. Pero dijo, no, tienes que decir, vámonos vida. ¿A dónde vamos, mamá? A donde hay una escuela. Porque había un desnudo. Bueno, un desnudo que era un torso, digo. Pero mira, yo era bailarina primero. Entonces para mí bailar, digo, el cuerpo era pues parte de tu instrumento para expresar cosas. Y bueno, en ese momento en la selva no iba a estar tapadita, digo. No, son un poco como animales selváticos. Es lo bonito de esa película. Pues a mí me encantaba, pero me fui dando cuenta que se me sentí la choca a medida que lo hacía. Andábamos descalza, pisando la tierra. Casi nos podíamos meter a bañar en el río, creo que un día me bañé. Bueno, Meche sale. Entonces, la naturaleza nos agarró a todos. Venían por mí a las 5 de la mañana y eran ya las 6 y no venían. Entonces, ¿qué pasa? Me asomo lloviendo, pero me asomo a la ventana de atrás y el río que llevaba casi a la ventana. Y se había inundado. Las cámaras, todo el set del Jacal donde vivimos, inundado. Tuvimos que filmar, eso fue ya casi al final, afortunadamente, más arriba. Esas sutilezas del indio sí me gustaron, porque yo nada más desbarato la cosa lo que te tapan, el mosquitero, lo miro de una manera que dice muchas cosas, y entonces él corta a él quitándose la camisa. Entonces el heroísmo es fuerte, pero hay una gran delicadeza de parte del indio. Y eso me parece más con mi personaje, fíjate, que con el de Meche, porque a Meche cuando la violan sí es espantoso. Es que yo marqué como yo me hice amiga del indio como mi cuate, porque sí me daba un poco de miedo, la verdad. Luego me decía, ¿por qué no te quedas en el rancho? Y yo me iba al hotel, ¿me entiendes? Pero nos hicimos amigos de plática y de opiniones, y me ayudó mucho Gregorio, que era también un hombre, así como otro macho, pero que el indio necesitaba, o sea, y se llevaban muy bien. Gregorio admiraba mucho al indio. Y entonces yo tuve esta suerte. Y los dos eran mis amigos. Un día Armando me trató de robar cámara. Y entonces el indio le dijo, la escena es de Pilar. Entonces, si tú quieres seguir haciendo gestitos, pues nada más bajo la cámara. Bueno, el estreno todo fue muy, 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 muy exitoso. Los comentarios, todo. Pero el estreno yo ya no me acuerdo ni dónde fue ni nada. Yo me acuerdo de los festivales tanto de Pecime como de Procinemex, pero Procinemex más porque era película de Procinemex. Pues a mí me encantaba tener tanto éxito. ¿Para qué te voy a decir que no? Gregorio y yo viajamos juntos y el indio se había ido antes. Entonces llegan al hotel, estábamos en el hotel y mi maleta nunca llegaba. Yo tenía puros jeans. Jeans y camisitas así, nada más. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Irme a comprar. En esos tiempos todavía Carlo Vivari era comunista. Digo, no Carlo Vivari, Checoslovaquia. Entonces no era tan fácil. Me acuerdo que me compré unos zapatos por tener algo de allá. Hice una cola para ver cómo vivía la gente allá.
Y finalmente un día llegó mi maleta. Y ya me pude poner muy bonita, con un traje mexicano padrísimo. Y bueno, pues me gané primero la Diosa de Plata, el Heraldo, y luego el Ariel. Y en ese tiempo los daba el presidente de la República. Entonces, ir a Los Pinos sí era como muy significativo. No tengo ni una foto, tengo nada más una foto del periódico que la voy a escanear, de verdad, porque sí es importante. Y sí era, pues sí era muy emocionante ir a Los Pinos a que te dieran. Ahora no sé si me hubiera emocionado tanto, pero, pero en ese tiempo fue para mí extraordinario. Y nada más que yo estaba furiosa con eso. Ahora que lo veo, recordé que no estaba yo nada contenta. Dije, ¿por qué no nos pusieron Meche Carreño, Gregorio y yo? Pero entonces Silvestre, que ya tenía... siempre es difícil eso de los créditos, pero... Bueno, yo la considero la más importante porque tuvo tanto éxito artístico como comercial, es decir, llegó muchísimo a la gente, tuvo mucho éxito. Pero a mí me encanta Pedro Páramo, porque el papel de Susana San Juan quizá es más cercano a lo que yo soy. No sé, bueno, no soy, no sé, sí, es más profunda, no sé, yo no soy este animal selvático, para nada. Eh, entonces, pero sí es de las más importantes. Y Tajimara. Tajimara esa sí era una mujer que tenía mucho que ver con el mundo en el que yo vivía, en el mundo de jóvenes, intelectuales, profesionales, no sé.